ellos, no ellos, una persona, imagínense a través del proceso de inteligencia artificial, procesos de inteligencia artificial que son gobernados por decisiones políticas, pero que están al servicio de eso, es buscar en qué área del desarrollo de la gestión, que ellos dicen gestión, no es política lo que hacen ellos, es voluntad, qué sé yo, te puede interesar a vos. Entonces, si te hablaron de seguridad y lo bloqueaste, probablemente te salga otra entidad de la ciudad hablándote de la Defensoría del Público del Salamanca y de la educación pública. A ver si ahí prueban de engancharte. Pero no es casualidad, no es que apuestan al voleo. No hacen nada al voleo. Es una arquitectura. Así como hacen, después vamos a hablar de la arquitectura de los sentimientos, así como desarrollan la arquitectura de los sentimientos y el odio que nosotros no podemos explicar de dónde sale tanto odio sobre nosotros, sobre nuestra identidad política, tiene una arquitectura detrás. Estas cámaras de eco y estos funcionamientos de la inteligencia artificial al servicio de una política también tienen una arquitectura detrás, ¿no? Entonces hay que entender la complejidad de este proceso para poder intervenir sobre él. Vos estás incluyendo los mensajes privados de Facebook y los emails, por ejemplo, porque en el WhatsApp vos tenés selección. Podés decir, no quiero estar en un grupo de WhatsApp. De hecho, yo lo hago porque estoy hasta acá. Las redes de mensajería son diferentes en su estructura de datos que las redes sociales. Son dos líneas diferentes. Las redes sociales tienen modos públicos. Vieron que uno en Facebook puede poner si quiere que lo vea todo el mundo, o si quiere que lo vean solo sus amigos, o si quiere que lo vea Javier y Mónica. Bueno, pero yo tengo 360 amigos y sin embargo los que me deben, o sea, las respuestas son de 10 personas, 12. Bueno, porque en ahí Facebook, en la distribución del contenido, Facebook hace un cálculo. Por ejemplo, en la página de él, del profe Romero, ponemos cualquier publicación, se la va a distribuir al 6% de la comunidad, no solo la de él, digamos, sino de cualquier otra comunidad, de cualquier otra página de Facebook. Se la va a dar al 6% de su comunidad, pero no es cualquier 6% al voleo, es al 6% que ya Facebook sabe que ese tema del que está hablando el profe Romero les interesa. Por ejemplo, supongamos que habla del cambio del cálculo del pago de las jubilaciones. Entonces, seguramente a muchos de ustedes, que todos deben seguir al profe Romero en Facebook, se los va a mostrar porque les interesa. Facebook sabe que les interesa. Ahora, dependiendo de cuántos compartidos, cuántos me gusta, cuántos comentarios tenga en ese 6% de esa publicación, es si la va a seguir distribuyendo. Por supuesto, si él pusiera plata para que la distribuya, Facebook la va a distribuir. ¿Sí? Entonces... ¿Y cómo entra el troll? ¿Cómo entra el troll? Qué interesante esa pregunta. A ver, ¿Vos tenés troll, Romero, en tu Facebook? Sí. Buenas tardes, disculpen que me retrasé. Yo los estoy entreteniendo. Bueno, gracias, Fernando. No, me parece que una razón, imagino que tal vez la hablaste, es que Facebook es una empresa comercial. Con lo cual, la lógica que tiene es la de tratar de obtener la mayor cantidad de ganancias. Entonces, cuando privilegia la distribución de un determinado mensaje, también está calculando, haciendo un cálculo financiero y matemático de ganancias. Entonces, si yo quiero llegar a más gente, tengo que hablarlo. Digo, llegué a poca gente, quiero llegar a más. Bueno, dame plata y yo te hago llegar a más gente. Claro. No toda la lógica que tiene es solo la lógica que nosotros pensamos desde otros lugares, como la política, etc. Eso es subsidiario, si se quiere. Podemos discutir después de quién es Facebook, los intereses, quién sirve, etc. Pero en principio, Facebook o Twitter son empresas cuyo objetivo fundamental es ganar plata. Entonces, todo lo subordina a esto. Antes iba más gente, lo fue achicando porque sabe que cuando
alguien quiere comunicar un mensaje, le interesa una empresa o alguien, paga. Entonces, achica, obligando a la gente que quiere llegar a una mayor cantidad de un potencial mayor de directores, va a pagar. Esa es su ideología. Claro, exactamente. Ahora, por eso en esta primera parte queremos como contar un poquito algunas de las características de esta compleja maquinaria que el neoliberalismo ha instalado a nivel global, para luego pensar junto con ustedes de qué maneras darle batalla a esa estructura, ¿no? Eso va a ocurrir hoy, prometo. O sea, la película tiene un final prometedor. No sé si feliz, va a depender de todos nosotros. Bueno, había empezado un poco desordenadamente, pero con mucha felicidad, a hablar del tema Bolsonaro. Y después me fui a todo esto de la segmentación, hablé de Cambridge Analytica, todo lo de Julia. Julia Armida, nuestra compañera científica, que nos explicó bien pedagógicamente todo esto que les contaba de la segmentación, la microsegmentación y la nanosegmentación. Quisiera tomar un poquito retomar lo de Bolsonaro. Si querés vemos el video, así vos contás un poquito. Hablé de lo de Elenau. A ver si sale el sonido. Vamos a ver. Además se dijo que recibe la asignación universal. A eso. Seguimos entonces. ¿Querés que la paguemos? ¿Se puede apagar o se puede Se puede apagar, pero los chicos no. Brasil do Lula de volta, amigo. Brasil do Lula de volta, é isso aí. ¿Saben portugués? ¿Tudo bom? Bueno, vamos a ver ahí, Fernanda comentó algo del tema Bolsonaro. Sí. Que nos parece interesante porque, digamos, por la cercanía en el tiempo, porque fue muy evidente la potencia que tuvo la campaña en las redes de comunicación, porque era un partido nuevo, ¿no? Bolsonaro venía de un partido muy chico y tenía que enfrentar tanto al gobierno como al partido de masas más importante de Brasil, que es el PT. Entonces, nos parece un caso central para entender, para analizar la potencia que pueden tener la conjunción de algunos factores como el poder real, el poder militar, las agencias de inteligencia, etcétera, cómo pueden jugar en la política de una manera tan evidente y potenciar tanto a un candidato que parece en principio marginal, incluso con las características tan particulares de Bolsonaro que decía todo lo que en el caso, por ejemplo, de Macri oculta, ¿no? Macri como un Bolsonaro reprimido. En cambio, Bolsonaro decía todo eso y sin embargo igual ganó las elecciones de Brasil. El caso de Bolsonaro también fue muy importante cómo impactó acá para comprender un poco el manejo pertinente de las redes de comunicación a la hora también de hacer política y que no te alcanza hoy por hoy nada más que el territorio. Porque indudablemente el PT tenía territorio, indudablemente el poder y los grandes medios los manejaba el gobierno. Un detalle. Porque Bolsonaro además estaba peleado con los grandes medios de comunicación, estaba peleado con los Globo, la principal cadena de televisión, estaba peleado con los diarios, con Fuera San Pablo, etc. Y a pesar de eso, gana las elecciones. Entonces,
me parece que es interesante analizar ese caso en profundidad. Después uno lo puede englobar. Claro que cuando uno piensa en lo que pasó en el Brexit en Gran Bretaña, cuando piensa en Trump, también en cierta manera viene de los márgenes de la política y se mete en el medio imagínense en el conglomerado que enfrentaba a Trump, el Partido Demócrata y el Republicano. Y sin embargo, va con tanta potencia por abajo que el Partido Republicano termina haciéndole un lugar antes de que se lo fagocite. Entonces, después vamos entendiendo cuando esos fenómenos se van repitiendo, bueno, el triunfo en contra del Tratado de Paz en Colombia. Bueno, después hay un hilo conductor en todo eso, ¿no? En todos esos fenómenos, que también llega al caso Macri, indudablemente. Seguramente en los juicios que están siguiendo tanto en Estados Unidos como en Europa, en contra de Facebook, en contra de Cambridge Analytica, etc., vamos a empezar a conocer un poco más de ese entramado subterráneo que hace eclosión con estos triunfos en la política de estos sectores. Pero, el caso Bolsonaro, por la cercanía, por la contundencia y por cómo vino dado, también produjo un cimbronazo al interior de nuestras fuerzas políticas, incluso las fuerzas políticas populares. Así que vamos a tratar de ver algo, muy poquito, de lo que pudimos ver analizando la campaña de Bolsonaro, porque otra característica importante que tiene el tema digital, en contra del sistema analógico, es la posibilidad de hacer una lectura, de leer qué es lo que sucede, qué es lo que pasa en ese terreno, de una manera más fidedigna, más cierta, que hasta ahora teníamos la posibilidad de medir el impacto en la opinión pública o la estirada de los medios de comunicación. Digo, para entender las diferencias, hasta ahora los medios, hasta nuestros días, los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, eran, para decirlo de alguna manera sencilla, del punto a la masa. O sea, un medio de comunicación comunicando a grandes sectores de la población. Un canal de televisión tiene televidentes. Uno, es muy difícil interactuar ahí. Lo mismo pasa con la radio, lo mismo pasa con los diarios. Sale el diario, uno no puede interactuar con un diario. Mandando una carta lectora, una cosa, un llamado en la radio. Pero además de eso, ¿cómo podemos medir el alcance? Bueno, el alcance de la tirada de un diario se mide a través de un instituto, se llama Instituto Verificador de Circulaciones, IBC, que te dice qué diario vende y qué diario no vende. En el caso de la televisión o de la radio, a través de una medidora que es internacional, que se llama IVOPE, que es la que te dice qué programa se ve y cuál no. Pero no hay un acceso nuestro a saber eso, si efectivamente es así o no. Es muy difícil hacer ese análisis. Y en todo caso, cuando uno hace un análisis del lado de la audiencia, se puede hacer una encuesta que siempre es fragmentada, cada día falta muchísima guita para tener algo mucho más certero en cuanto a saber y entender cuáles son los efectos de los medios de comunicación en la gente. En el caso digital, en cambio, hay muchas señales que va dejando todo lo que se va haciendo, hay muchas maneras distintas de medirlo, entonces uno puede acceder a mucha más información. Por ejemplo, para que se den una idea de esto que dice Javier, yo trabajo en la televisión pública. En la televisión pública el rating, lo que es IVOPE, se mide con 800 dispositivos que hay en 800 casas donde la gente mira un televisor y ese televisor se registra qué canal se está viendo, o más de un televisor. En cambio, nosotros, desde el área de medios digitales del canal, podemos saber ese mismo programa, qué gente de qué edad lo mira, le interesa, si son mujeres, si son varones, si viven en qué provincias, en qué ciudades del país y del mundo lo están mirando, aquí quienes lo comentan ya significa que les interesa más, quienes lo comparten. Bueno, todo ese análisis es muchísimo más rico para la toma de decisiones de un medio que lo que te dice IVOPE, que es el rating. Bueno, que ahora imagínense la televisión pública es 0,4 de rating cuando es un éxito un programa, pero en general
digamos, las plataformas digitales nos dan, y eso ya sirve para la parte en la que vamos a hablar de las cosas que nosotros podemos hacer en esta batalla en el territorio digital, es comprender las analíticas de lo que nos dicen las plataformas digitales, incluso las personales, las que tenemos sin pensar en administrar un Facebook de 200.000 seguidores, sino en las plataformas que usamos nosotros como personas. Pero bueno, también permite entonces a quienes nos interesa el tema analizar un poco mejor los comportamientos, entender qué fue lo que sucedió. Así que en este caso, bueno, tenemos hay mucha información con respecto a cómo funcionó esta campaña. Fernanda comentaba el caso de Henao, pero la verdad que fue muy impresionante cómo fue el trabajo de campaña del comité de campaña de Bolsonaro. Nosotros vamos a ver algunos de los elementos. ¿Este era el primero que estaba? No, el Venezuela. Bueno, por ejemplo, Bolsonaro líder en las redes sociales y en las fake news. Domina la batalla, esto era antes de las elecciones, se domina la batalla virtual frente a Haddad. Según una nueva encuesta, el candidato ultraderechista amplió su ventaja. O sea, ya se venía viendo que en las redes sociales era mucho más impactante el trabajo y mucho más efectivo el trabajo que hacía Bolsonaro que el que venía haciendo sus competidores. También, imagínense que lo cuenta La Nación, dice también son campeones de la fake news. Cuando uno estudia cuáles eran los mensajes que transmitía la campaña de Bolsonaro, 9 de cada 10 eran falsas, eran mentiras. O sea, inventaban cosas y las distribuían. 9 de cada 10. Y después lo otro que usaban eran algunos cortos o algunas imágenes que iban muy fuerte hacia alguna de las principales preocupaciones de los brasileños, con mucha potencia visual, con mucha potencia dramática, y que fueron muy efectivas. Cuando vemos el resultado electoral vemos que fueron muy efectivas. Vamos a un cachitín, un segundo más esto. Dice, la polarizada campaña se volvió en una guerra de rumores, exageraciones y mentiras camufladas de noticias en las redes sociales, en la que el candidato de ultraderecha, Jair Bolsonaro, se impone a Fernando Haddad. Por ejemplo, Venezuela tiene los códigos de las urnas electrónicas para manipular los comicios. En un gobierno de Haddad, el Estado se adueñará de los niños al cumplir los 5 años. Esto era lo que se difundía. No es un invento literario. Era exactamente así. Bolsonaro piensa acabar con el programa Bolsa Familia. Los militares están preparados para tomar el poder en caso de la derrota de Bolsonaro. Las fotos de las manifestaciones fueron retocadas. Algunas noticias falsas se expandieron en los últimos días: Facebook, Instagram, Twitter y grupos de WhatsApp. A ver, vamos a otra. Esto es el país de España. Dice WhatsApp, el elemento distorsionador de la campaña en Brasil. 120 millones de brasileños la utilizan, el 66% de las consume y comparte información política. Acá hay otro elemento también que los cientistas sociales explican muy bien. Dicen que generalmente las noticias falsas y muy exageradas son las que más tiende a compartir la gente, más que las noticias reales. Pero una noticia exagerada o falsa se difunde 6 veces más que una cierta. Eso también aparece en los estudios de tipo de cuestiones. También que para WhatsApp el equipo de Bolsonaro tuvo una estrategia, mientras que el PT no tuvo una estrategia en digital directamente. O sea, no solo no tuvo una estrategia para redes de mensajería, sino que orgánicamente el PT no desarrolló una estrategia de disputa política en el territorio digital. Bueno, yo claro, lo vemos. Dice, la más reciente encuesta de Datafola le puso el número al presidente Bolsonaro. El 40% de quienes declaran que votarán por él dicen que distribuyen material político del candidato de extrema derecha a través de esa aplicación. El porcentaje se reduce apenas el 22%,
cuando se le pregunta a los seguidores de Fernando Haddad, el segundo de las encuestas, con 21%, y sucesor de Lula da Silva. ¿Se entiende? El doble de los seguidores de Bolsonaro usaban WhatsApp como herramienta política que los del PT. O sea, el PT le daba más importancia a otras herramientas. Obviamente tenía los sindicatos, las calles, el partido político, y había como una especie de desprecio hacia el uso del teléfono, de las redes, etc. No, nosotros estamos en la calle, estamos en el gremio, ellos que hagan lo que quieran en las redes. Bueno, hicieron lo que hicieron en las redes. Jugaron, lo pensaron estratégicamente y tuvieron un resultado muy... Imagínense que nosotros somos militantes de toda la vida, jamás abandonaríamos el territorio propio del campo popular, ni estamos proponiendo eso, ni nada que se le parezca. Lo que estamos diciendo es que es imperioso expandir la disputa política al otro territorio también, sin abandonar el nuestro, el que es nuestro fuerte, ¿no? Bueno, la justicia brasileña, otro de los títulos, la justicia brasileña investigará el presunto uso ilegal de WhatsApp en la campaña de Bolsonaro. Los empresarios pagaron millones para bombardear con noticias falsas a los electores antes de la primera vuelta. O sea, hay intervención del poder real ahí también. Aquí son los videos. Bueno, vamos a ver algunas de las piezas que circularon en la campaña brasileña. Estoy traduciendo, está portugués. Brasil do Lula de volta. Brasil do Lula de volta, é isso aí. Vamos a votar a Lula de vuelta, dice. Está así. ¿Tenemos todos los subtítulos? Muy bien, ya lo habían visto subtitulado. Me encanta que estén despiertos. No, todavía. Lula de volta. Brasil do Lula de volta, é isso aí. Que lá foi bom. Não, vou votar no PT. Vou votar no PT. Quero o Brasil do Lula de volta. É exatamente isso. Vamos soltar o homem. Entendeu? De boa. Tem que estudar o caralho. Bolsonaro mesmo. Bueno, esta era una de las piezas. Claro, era un negro que lo había robado, lo mata y le parece bien y le cree que Bolsonaro lo que viene es a eso. Hasta ahora el orden, como sea. Son piezas tan muy estudiadas, son cortitas, pero súper difundidas. Esta fue una de las publicidades que más se difundió vía WhatsApp, que era muy cortita. Esta es otra de las publicidades que vamos a ver ahora, es un poquito más larga. Es MP4, por eso es 7. Este no está traducido. Pero se entiende. Pero se entiende. Terrible. Un mito llegó. Agora podemos ver um futuro melhor.
parte no está traducido, pero dice, yo quiero ir a la escuela, dice, habla un nene y dice, pues quiero aprender matemáticas, ciencia, no sexo. Después dice, si yo nací nene, voy a ser nene, o sea, ¿no? Tema, que no me enseña de educación sexual en la escuela, que no, nene, la nena. Y el tema de